Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 23, los rivales más poderosos. En eso Bardo y Roger se abalanzarían uno sobre el otro, y después estos chocarían sus puños, y ambos crearían una fuerte onda de choque, mientras todo a su alrededor comenzaba a temblar, mientras también creaban fuertes ondas de aire, mientras que todas las personas se cubrirían, mientras que por el lado de Scooper y Rayleigh, estos también estarían cubriéndose, donde Scooper diría, rayos, nunca creí que nos toparíamos con un marino que tuviera Haki del Rey, esta vez acaso saldremos en una pieza. A lo que Rayleigh diría, aquí lo que me preocupa es, que Roger se emocione de más, y se mantenga peleando más tiempo, ¿qué tal si más buques de la marina vienen, y un almirante también viene con ellos? Pero después el resto de la tripulación de Roger llegaría, y estos le preguntarían a los dos chicos qué estaba sucediendo, mientras que en el choque de poderes, Roger y Bardo estarían dando todo, mientras que Bardo tendría una mirada seria, y Roger tendría una gran sonrisa. Pero después ambos se separarían, y Roger diría, ya veo que si eres un tipo fuerte, y no harás esto tan aburrido como otros marinos, ¿cuál es tu nombre? A lo que Bardo diría, mi nombre es, Monkey D. Bardo, y será mejor que lo recuerdes bien, porque yo seré quien te encierre escoria, a lo que Roger diría, espera, Monkey D., eres un Monkey D., eres el nieto del vicealmirante Garp, eso es increíble, entonces eres alguien muy fuerte, a lo que Bardo diría, ¿a ti qué rayos te pasa? A lo que Roger diría, por favor, únete a mi tripulación, conviértete en mi nakama, pondremos el mundo de cabeza, a lo que Bardo después se enojaría, y en eso diría, deja de decir estupideces, yo jamás sería un pirata, así Bardo se abalanzaría sobre Roger, pero Roger bloquearía su golpe, y después diría, ¿por qué no? Ser pirata es algo divertido, eres alguien que hace lo que quiera, además de tener grandes aventuras, y después le regresaría el golpe a Bardo. Pero Bardo también lo bloquearía, así ambos comenzarían a intercambiar golpes, donde el suelo debajo de ellos comenzaría a romperse, mientras tanto con los chicos, Issei estaría en la plaza con Asia, Ninfu, Ikaros, Sagi y Koneko, mientras estaban planeando en ayudar a Kiba con el asunto de las espadas santas, donde al estar caminando por esa zona, verían como Irina y Xenobia estaban pidiendo limosna para poder comer, pero después ellas verían al séquito Gremory, donde Xenobia diría, ¿ustedes, qué se les ofrece? Donde Issei diría, queríamos hablar de un tema con ustedes, pero después sus estómagos gruñirían, donde ambas chicas se sonrojarían por la vergüenza, donde Ninfu se burlaría de ellas, y después diría, vaya, son muy fuertes, pero no tienen dinero para comida, ¿cómo esperaban enfrentar al enemigo si no tienen fuerzas para la pelea? Donde Irina diría, cállate, así ellos las invitarían a comer, de esta manera todos entrarían a un restaurante, donde Xenobia e Irina comerían tan rápido porque tenían días sin comer, donde Ikaros diría, me recuerdan un poco a como mi amo se alimenta, donde Ninfu diría, oye por cierto, Bardo ya se tardó mucho en regresar, ¿no crees que sería buena idea en ir a buscarlo? Donde Ikaros diría, mi amo dijo que confiáramos en él, que regresara pronto, y nos explicara la situación, donde Ninfu diría, esto no me da buena espina, ya que una vez también hizo lo mismo Alpha, ¿recuerdas cómo no regresó en todo un día? A lo que Ikaros estaba a punto de decir algo, pero después las chicas habrían terminado de comer, por lo que Xenobia diría, bueno, les agradecemos mucho su invitación a comer, ahora, ¿de qué querían hablar con nosotras? A lo que Issei diría, queremos ayudarlas a destruir las espadas santas, donde ambas se sorprenderían, y después Irina diría, creímos haber hablado con Rias Gremory sobre este tema, les dijimos que no se involucraran. A lo que Issei diría, esto no es por ustedes, esto es por nuestro amigo, sabemos que él tiene un pasado con estas espadas, así que no podemos dejarlo enfrentar este destino tan cruel solo, tenemos que hacer algo, así ambas chicas se sorprenderían por la determinación de los chicos, así ellas aceptarían, mientras tanto, todas las personas, y la tripulación de Roger estarían completamente sorprendidos, ya que enfrente de ellos tendrían a un Bardo, y a un Roger completamente heridos, donde Bardo ya no tendría su gabardina, ni su gorra, al igual que sus guantes estaban completamente destruidos, mientras su chaqueta estaba también completamente rasgada, dejando al descubierto su cuerpo, el cual también estaba sangrando en gran medida, mientras que sus nudillos, y su rostro también estaban sangrando, por su parte Roger, también tendría toda su camisa destrozada, mientras su cuerpo estaba teñido de sangre, al igual que sus nudillos, mientras que su rostro también estaba sangrando, a lo que Rayleigh diría impactado.
impactado, es la primera vez que veo a Roger así, donde Scooper diría, rayos, ¿qué tan fuerte es ese sujeto para que ambos estén así de heridos? Donde después ambos se mirarían fijamente, y en eso Roger desaparecería, mientras que Bardo se sorprendería, pero después escupiría sangre, ya que habría recibido un fuerte golpe en su estómago, donde Roger se comenzaría a reír. Y después diría, esto es demasiado emocionante, mientras que Bardo después se repondría, y en eso se enfurecería, para después darle un fuerte golpe a Roger en su rostro, provocando que él escupiera sangre, a lo que Bardo diría, estúpido, ¿qué mierda tiene esto de divertido? Así ambos volverían a darse una gran cantidad de golpes con una fuerza brutal, que estarían salpicando la sangre de sus nudillos, hasta que ambos se darían un golpe al mismo tiempo en sus rostros. Y serían enviados lejos del otro, donde después estarían jadeando del cansancio, mientras seguían sangrando, a lo que Roger después se colocaría de pie, seguido de Bardo, y después Roger diría, eres muy fuerte Bardo, de verdad, hiciste que esta pelea fuera divertida, serías un buen Nakama, vamos, únete a mi tripulación, pero después Bardo mientras se sujetaba un brazo diría, deja de decir tus estupideces, ya te dije que jamás seré un pirata, y no voy a descansar hasta atraparte. Donde después ambos comenzarían a caminar, pero luego para sorpresa de ambos, las personas se pondrían en medio, donde Bardo diría, ¿pero qué están haciendo? Ustedes muévanse de ahí, a lo que unos niños, y unas mujeres y hombres dirían, soldado, por favor, deje que estos hombres se vayan, a lo que Bardo diría sorprendido, ¿pero qué están diciendo? ¿Acaso perdieron el juicio? Esos canallas son piratas, ellos fueron quienes destruyeron el pueblo. Y dejaron a mis compañeros heridos, a lo que las personas se sorprenderían, y después ellos dirían, espere, ¿acaso usted no estuvo desde el inicio? A lo que Bardo diría, desde el inicio, a lo que una mujer diría, estos hombres nos salvaron la vida, ellos no fueron quienes destruyeron nuestro hogar, esos fueron otros piratas, estos hombres fueron quienes detuvieron a los otros piratas, incluso cuando ellos llegaron, los marinos ya estaban heridos, ya que la marina trató de detenerlos. Pero los piratas los derrotaron, así Bardo se habría quedado sorprendido, mientras que por el lado de Roger él estaba a punto de caer, pero Scooper y Rayleigh lo sujetarían, y luego su tripulación se acercaría a él, donde Scooper diría, maldito estúpido, ya estás satisfecho, donde Roger mientras se reía, y escupía sangre diría, la verdad sí, a lo que Rayleigh diría, tenemos que irnos de aquí, donde unas personas dirían, la marina se está acercando, a lo que todos mirarían al mar, y verían a varios buques de guerra acercarse, donde Bardo estaba a punto de caer, pero las personas lo ayudarían a colocarse de pie, mientras que Scooper diría, rayos, ahora sí tenemos que irnos, rápido, donde Roger después diría, esperen, así él miraría a Bardo y después diría, Bardo Oro, recupérate por favor, esta pelea fue divertida, espero que podamos volver a divertirnos de esta manera, a lo que Bardo gritaría enojado, divertido, la próxima vez que te vea te atraparé Roger. A lo que Roger pondría una gran sonrisa, y en eso diría, más te vale que no me cambies en tu lista de prioridades, yo soy el único que tiene que estar en el número 1, a lo que Bardo se enojaría más por ese comentario, pero después Rayleigh diría, vámonos idiota, así todos los piratas de Roger se irían, mientras que Bardo ya no aguantaría, y después caería boca abajo, donde las personas se sorprenderían, pero se preocuparían, y procederían a ayudarlo. Donde Bardo poco a poco se colocaría de pie, mientras tanto los piratas de Roger habrían escapado, y en eso mientras iban en su barco, estos estarían tratando las heridas de Roger, mientras Rayleigh diría, fuiste muy imprudente hoy Roger, donde Scooper diría, mientras lo vendaba, no puedo creer que un estúpido como tú sea mi capitán, a lo que Roger se estaría riendo, y después diría, Bardo, ese chico me agradó mucho, espero que volvamos a vernos. Mientras que la marina comenzaría a desembarcar en la isla, así ellos atenderían a los demás soldados que habían sido sometidos por los piratas, mientras que irían en busca de la gente para saber qué había sucedido, donde todos llegarían a un lugar donde estaría todo destruido, y después al ver a las personas que estaba ayudando a uno en especial se acercarían más. Y después preguntarían qué había sucedido, donde la gente pensaría en ocultar que la tripulación del pirata Gold Roger estuvo ahí, por lo que dirían, unos piratas atacaron nuestra isla, pero gracias a este soldado logramos ahuyentarlos, él nos salvó, así él se sorprendería de ver cómo la gente ocultó a Roger, así todos los marinos se sorprenderían, y después unos dirían, soldado, usted fue el único que sobrevivió de todas las unidades que estaban en la playa. A lo que otras personas dirían, ¿que acaso no fuimos claros?
él nos salvó la vida, así ellos se sorprenderían, pero después una voz se escucharía, y en eso los soldados se harían a un lado, donde la voz diría, así que eso pasó, eso es bueno, pero aún no hemos escuchado la palabra de este marino. En eso Bardo al mirar quién había hablado se sorprendería, donde vería a un chico pelicastaño que tendría un traje color vino, donde algunos soldados dirían, Capitán Sakazuki. A lo que Bardo pondría una mirada seria, y después diría, Akainu, así él se acercaría más, y después diría, vamos soldado, le hice una pregunta, díganos, ¿de qué unidad es, y qué rango tiene? A lo que Bardo se enojaría por eso, y después Akainu diría, ¿qué le sucede? ¿Acaso no tiene la facultad de hablar, o será que acaso no es de la marina? Ante esto los demás marinos y las personas se sorprenderían, pero Bardo se enojaría, y después diría, no tengo por qué responderle a un marino de bajo rango. Por lo que Akainu se enojaría por ese comentario, y después todos notarían un ambiente tenso, y después Akainu pondría una mirada seria, mientras ponía una sonrisa, y decía, si es un recluta dígame su número de matrícula, solo eso, para evitar que lo arrestemos por decir que es alguien que no es, donde Bardo ya estaría harto, y después se alejaría de las personas que lo estaban ayudando, y en eso los demás marinos dirían, por favor despejen el área, esto ya es asunto de la marina. Así Bardo miraría a la gente, y este asentiría su cabeza, donde estos se sorprenderían, pero le harían caso a la marina, así que ellos se alejarían de ahí, y después ayudarían a sus familias, mientras otros iban a sus casas para arreglarlas, mientras que Akainu y Bardo se mirarían fijamente, a lo que Akainu diría, ¿qué rayos estás haciendo aquí? Esto es trabajo para la marina, no para tontos ex-marines, a lo que Bardo estrecharía la mirada, y después diría, necesitaban ayuda. Así que vine lo más rápido posible, donde Akainu diría, ¿y cómo es que recibiste la noticia de que alguien aquí necesitaba ayuda? ¿O será que alguien te dijo? Porque dudo que la información de ataques piratas vuele por los aires, a lo que Bardo diría, mientras comenzaba a caminar, ocúpate de esto entonces, yo me largo de aquí, así él pasaría a un costado de Akainu, y después él diría, si vuelves a involucrarte en asuntos de la marina, te arrestaré por usurpar el nombre de la marina. A lo que Bardo diría, quisiera ver que alguien por encima de ti te haga caso. Ante esto Akainu se giraría, y después le daría un fuerte golpe con su puño de magma, pero Bardo lo bloquearía con su mano, así se crearía una onda de energía que haría que los soldados se cubrieran, donde dirían, Sakazuki-san, a lo que Akainu diría, estúpido, te crees mucho solo porque tu abuelo es uno de los héroes de la marina, pero si me vuelves a hablar así, juro que será lo último que vas a decir. Donde ambos después se acercarían más, mientras bajaban sus manos, y en eso quedarían frente a frente, donde se sentiría un ambiente bastante tenso, y después Bardo diría, usa tu fruta, veamos quién gana, así a Akainu le comenzaría a salir vapor, mientras que su piel se tornaba de un color rojo, mientras que a Bardo se le erizaba su pelo, pero también aunque no lo diera a notar estaba comenzando a sudar mucho, ya que estaría muy cansado por la pelea con Roger. Pero después mientras los marinos no sabían qué hacer, los pies de ambos se congelarían, mientras que todos los demás brincaban, y después un fuerte brillo aparecería de un lado, mientras que una figura de hielo del otro, así una voz diría, vaya vaya, pero ¿qué está pasando aquí? Donde otra voz diría, es idea mía, o noto mucho calor, y no soy yo, a lo que un chico de lentes, y un sombrero, al igual que un chico con un afro, y una gorra aparecerían a los costados de ambos. Donde Bardo los miraría, y después diría, Kizaru, Aokiji, mientras que Akainu diría, Borsalino, Kusan, ¿qué mierda están haciendo? Donde Aokiji diría, eso te lo preguntaría yo Sakazuki, donde Kizaru diría, ustedes dos siempre causando fricción, ¿acaso no pueden quedarse quietos sin intentar matarse entre los dos? A lo que Aokiji diría, no es bueno pelear entre compañeros, donde Akainu diría, aquí solo veo a dos compañeros, mientras que Bardo estrecharía la mirada pero después una voz más gruesa diría, ya basta, así todos, incluidos los cuatro se girarían, y después un hombre alto, con una musculatura bien tonificada, con el cabello morado, y un brazo hecho de kairoseki aparecería, mientras que todos los soldados gritarían, almirante Sepinir, así ellos saludarían, pero después Sepir se acercaría, y en eso diría, ¿qué están haciendo aquí? ¿Acaso se les enseñó a quedarse de espectadores? Tienen un trabajo que hacer, así que muévanse, donde todos los soldados reaccionarían. Y dirían, sí señor, así todos se irían de ahí, donde Kizaru diría, vaya, parece que cada día, esta gente se toma más a la ligera ser un marino, pero después Sepir lo miraría, y diría, ustedes también Borsalino, Kusan, Sakazuki, tienen que cumplir con su deber, a lo
lo que Kizaru diría, está bien Sepir-sama, así él se iría de ahí, mientras que Akainu también se comenzaría a marchar, mientras el vapor en su cuerpo desaparecería. Por su lado Aokiji miraría a Bardo, y después tocaría su hombro, para después irse, donde Bardo comenzaría a caminar, mientras pasaba a un lado de Sepir, pero Sepir lo detendría, y en eso diría, Bardo, a lo que él diría, lo sé Sepir-sama, donde Sepir diría, recuerda por qué te sacaron de la marina, ya te había dicho que debes de aprender a convivir con las personas, incluso si estas no te agradan, tienes que tolerarlas, porque donde lo veas, son tus compañeros, sé que tienes tus diferencias con Sakazuki, pero tienes que saber manejar las situaciones, y no guiarte solo por la ira. Lo mismo le dije a Koby, si quieren estar en la marina, ese es un requisito que de ley tienen que cumplir, a lo que Bardo suspiraría y después diría, sí Sepir-sama, pero después él diría, pero si tiene razón, ¿qué haces por acá? Deberías estar en la Academia Kubo, ¿acaso Garp ya te dio permiso para salir a los mares? Si es así, debo llamarlo para que confirme esto, donde Bardo al oír eso se asustaría, y después diría, ¿qué? No espera, Sepir-sama. No le llames a mi abuelo por favor, a lo que Sepir al ver su reacción, no evitaría poner una sonrisa, y reírse, y después diría, así que viniste sin avisarle, vaya, no tienes remedio, eres idéntico a Garp, así él suspiraría, pero después volvería a reírse, a lo que Bardo también pondría una sonrisa, y después diría, me da mucho gusto ver que estás bien Sepir-sama, a lo que él diría, a mí también me da gusto ver que estás bien Bardo, donde Bardo diría, ¿cómo está Koby? A lo que él diría, mientras daba otro suspiro, igual que tú, no puede estarse quieto porque tiene mucha energía, pero trato de controlarlo, a lo que Bardo se reiría, y después Sepir al verlo así, también pondría una sonrisa, pero después diría, bueno, no tienes escuela mañana, a lo que Bardo diría, es verdad, tengo que irme, pero después él daría varios quejidos de dolor, mientras se sujetaba sus heridas, a lo que Sepir diría, no necesitas atención médica. A lo que Bardo diría, no, estaré bien Sepir-sama, esto no es nada, así él pondría una sonrisa, donde Sepir también pondría una, y después diría, bueno, te llevaré de vuelta a la isla de Kuo, y no le diré a Garp que estuviste aquí, pero procura no salir a escondidas así, donde Bardo diría, no te preocupes Sepir-sama, tengo un método para regresar, y en cuanto a lo otro, está bien, trataré de no hacerlo, a lo que Sepir diría. Como que trataré de no hacerlo, pero después Bardo diría, nos veremos Sepir-sama, así él habría desaparecido, dejando sorprendido a Sepir, quien diría, oye espera, ¿cómo hiciste eso? Pero después él ya se habría ido, donde Sepir suspiraría, pero después pondría una sonrisa, y en eso diría, cuídate Bardo, así él iría con los demás marinos.